Ayer Javier Milei le dio un reportaje a Feynman que aparentemente no le había dado, no le había dado ninguno desde que es presidente, fue a 24, varió un poquito el repertorio y en ese contexto, bueno, básicamente Feynman insistió con dos cuestiones. Por un lado, preguntándole qué era lo que Estados Unidos obtenía a cambio o por qué Estados Unidos había decidido apoyar a la Argentina. Y ahí Milei insistió con la idea de que es una cuestión que es verdad, que es lo mismo que dijo Trump. Dijo, es una cuestión de geopolítica. Básicamente está pensando en qué pasa en evitar el ingreso de China al continente latinoamericano y apoyar un país de derecha o extrema derecha para que otros países irradien tipo contagio en otros países de la región. Milei lo expresaba de esta manera. ¿A cambio de qué todo esto? Porque lo que se está diciendo es que usted va a entregar la República Argentina, la soberanía. Recurrir a esas expresiones nacionalistas baratas, berreta, digamos, la verdad que no ha ayudado mucho. Digamos, abrevar en esas ideas, Biden, Perón, no, ¿cómo era? Brother o Perón. La verdad que no nos trajo buen resultado. De ser un país desarrollado nos convirtió en uno subdesarrollado. Por eso yo fui muy explícito en lo que le dije al inicio. Acá hay una cuestión de geopolítica. Hay una cuestión estratégica en términos de geopolítica. Y Estados Unidos considera que el mayor aliado en la región es Argentina. Bueno, después él desarrolla una idea que es una idea bastante esquemática de las relaciones internacionales, particularmente en este mundo, donde él dice está el bloque de Estados Unidos, está el bloque de China y está un bloque de Rusia. En realidad la potencia emergente en todo caso es India y no Rusia. Pero él dice, entonces tenés que elegir, y ahí nosotros somos aliados incondicionales de los Estados Unidos, como si realmente hubiese que elegir y no pudiese juntarte con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y eventualmente aprovechar esa competencia que se da justamente entre Estados Unidos y China por este momento en el cual tenés una potencia en declive que es Estados Unidos con relación a una potencia ascendente que es China. Pero bueno, Milei tiene ideas muy binarias que traduce también en lo que tiene que ver con la política exterior. Y vuelve a dejar afuera de toda discusión a Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, alternativamente con Chile. Bueno, en ese contexto, ayer Estados Unidos dio una nueva señal del apoyo a la Argentina porque volvió a intervenir vendiendo dólares, algo muy inusual, muy infrecuente que el gobierno de Estados Unidos se haga de pesos. Pero bueno, es la manera en que trató de ayudar ayer en un mercado en el que sigue muy demandado de dólares todavía y a pesar de esta intervención el dólar ayer termina subiendo un poquito, pero sube a 1.380 pesos, pero sobre todo en un día en el cual sale Scott Bessent y dice no solamente le vamos a dar 20.000 millones de dólares de un swap, sino que además eventualmente vamos a juntar unos privados y probablemente los créditos de otros organismos internacionales para formar un paquete total de 40.000 millones de dólares. Y en el día en que eso ocurre, así todo el equipo económico tuvo que salir a ofrecer unas tasas astronómicas, tanto en pesos como en dólares, para renovar unos vencimientos que tenía de deuda y hay una afectación muy grande de la actividad en este contexto con las tasas. Ayer, hoy hay una crónica muy interesante de Silvia Neistat que está cubriendo el coloquio IDEA, que es donde se reúnen los empresarios, habitualmente en Mar del Plata. Milei iba a ir, finalmente canceló su presencia, pero estuvo, por ejemplo, Adorni. Y ahí Rapalini, que es el titular de la Unión Industrial Argentina, dice que es un camino difícil marcado por la caída de la actividad y una fuerte subida a las tasas. Hay una alerta de los empresarios respecto al impacto de las tasas. Dice Silvia, según varios banqueros, la tasa ayer tocó el 250% y obligó a plazos fijos al 75%. Eso es una amenaza muy seria a la actividad en momentos en que la mora de las familias y de las pymes se acerca a niveles preocupantes. En diversos momentos insistió en preguntarle, le decía, una de las insistencias era, bueno, ¿qué quiere a cambio Estados Unidos? ¿Por qué apoyaría a la Argentina? Y por otra parte le dijo Feynman a Milei, le dijo, bueno, ¿qué pasa con la economía real? Leíamos hace un ratito una encuesta que dice que si el año pasado la principal preocupación de los argentinos era la inflación, este año es
el no alcanza, el salario, que no te alcanza. Entonces le dice, ¿qué pasa con la micro? Y Milei le dice, no pasa nada con la micro, no entienden nada, son unos brutos los economistas que hablan de micro y macro, no entienden nada, eso es una teoría perimida. Y en un momento finalmente que Feynman insistía, le decía, para la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, y en un momento le dice Feynman, ¿a quién le fue mejor en su gobierno? A un financista, estamos hablando de tasas del 250%. ¿Le fue mejor a un financista o le fue mejor a un trabajador? Escuchen la respuesta de Milei. ¿Quién se benefició más con su gobierno y con su política? ¿Un usted? trabajador o el dueño de una financiera? Los trabajadores. Los más beneficiados de todo esto fueron los trabajadores. A ver, el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de todos. ¿A quién cree que le pega con más fuerza? A los trabajadores. Es decir, digamos, se pagaba. Sí, no, pero tenía la energía más barata. Bueno, eso era solamente en el AMBA. Pero al resto del país no lo beneficiaba eso. Bien, a ver, es cierto que vos lo que tuviste es una baja de pobreza muy grande como efecto de la caída abrupta de la inflación, que es muy beneficiosa, y además este gobierno reforzó lo que tenía que ver con la asignación universal por hijo. Pero en el poder adquisitivo del trabajador, sobre todo el asalariado medio, que no está cubierto por ni planes sociales, ni tiene tampoco los, ¿cómo se llama? La tarifa social para los servicios públicos, ese trabajador es el que está más afectado junto con la actividad. Hay los últimos números que salieron ayer respecto de el uso de maquinaria industrial, lo que está pasando con el empleo. Luis Campos, que es un gran especialista en el seguimiento del tema de paritarias y empleo, sacó unas cifras que dice son realmente muy malas, porque la economía está en recesión, porque desde que llegó Milei, digamos, comparado con noviembre del 2023, es decir, el último mes de Massa, Alberto Fernández, con todos los problemas de inflación que había, con todos los problemas que heredó Milei, en ese momento el poder adquisitivo del asalariado era un 5% más alto que hoy, del trabajador asalariado registrado. Hoy está 5% por debajo, pero lo peor que pasó es que se perdieron 205.000 puestos de trabajo del trabajo registrado. 205.000 puestos de trabajo. Y al que le quedó el trabajo le alcanza menos por un doble efecto. Por un lado, porque no creció a la par de la inflación, y además porque la quita de subsidios, porque ciertos rubros crecieron más que la inflación promedio, hizo que el ingreso disponible que te quede sea más bajo. Sumado a que el que había tomado cuotas, por ejemplo, el hecho de que la inflación se frene hace que no se licúa el efecto de la cuota. Entonces vos tenés cada vez menos ingreso disponible, lo que explica en parte la caída de la actividad. Según Milei no existe tal cosa. Él dice que esto, ayer lo dijo también el equipo económico que sigue en Estados Unidos ahora, a la espera incluso de que finalmente se anuncie qué va a hacer del swap concretamente. Lo que dijo ayer Caputo es que el swap, faltan papeles nada más, pero que en menos de 2 semanas, que quizás antes de las elecciones incluso se anunciaría el swap. La otra cosa es preguntarse si Estados Unidos no está esperando a ver el resultado electoral de las elecciones del 26 de octubre para anunciar este swap. Milei dijo que el swap no lo usarían a menos que si cuando llega el momento del gran vencimiento de enero del año que viene, el riesgo país todavía sigue tan alto que le impide volver a los mercados, lo usarían para hacer el pago de los 4.000 millones de dólares. ¿Lo tenés ese audio? A ver, escúchenlo. Lo primero que hay que explicar que el swap no es tomar deuda. El swap es un intercambio de monedas. Cuando yo empecé a ver lo que estaban haciendo durante febrero y marzo, y que yo, después de que abrimos el cepo, digo, limpiemos las LEFI, era, tengamos cuidado porque no sea cosa que generen tanto daño, que nos hagan subir tanto el riesgo país que no podamos entrar a rolear la deuda. ¿Cuándo fue el primer indicio de esto? En abril, cuando vino Bessent a la Argentina. Es decir, con lo cual nosotros ya estábamos imaginándonos que podrían hacer este tipo de calamidades, y nosotros, bueno, tomamos las medidas para justamente estar preparados y fortalecidos para que esto no pudiera causar daños a los argentinos. Lo más interesante es que, bueno, hoy, digamos, Bessent anunció que además se va a estar construyendo un paquete para los temas de la deuda. Bueno, la cuestión es que Milei insiste una y otra vez que en realidad que todo venía perfecto, que todo venía de acuerdo al plan, pero hubo un momento en el cual los cucas empezaron a operar porque se dieron cuenta que él era tan exitoso que si a él le iba bien no volvían nunca más, y que entonces todos estos problemas se derivan de ese pánico en el cual entraron los cucas. Cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó en la realidad, porque del Congreso, toda esta cosa que dice Milei de que le empezaron a aprobar cosas que no tienen que ver, que no tenían financiamiento, en parte tuvo que ver con el distanciamiento de los gobernadores
gobernadores. Ayer se armó Provincias Unidas, tuvo un acto fuerte acá en el Estadio de Obras, apoyando la candidatura de Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo lo que son sus opciones provinciales. En el caso de Yarlora en Córdoba, el caso de Puyaro en la provincia de Santa Fe, el caso de Valdés en la provincia de Corrientes, el caso de Nacho Torres en Chubut, iba a ir el de Tierra del Fuego, finalmente no se presentó, el de San Juan. O sea, hay una movida ahí de gobernadores que fue el apoyo que él perdió fundamentalmente en el Congreso y que empezó a pasar que... Pero el problema arranca en abril, sobre todo cuando abren el cepo con este valor del dólar que hizo que, como suele ocurrir de cara a las elecciones, se empezaran a dolarizar. Los argentinos, cosa que es algo habitual. Primer semestre, una muy buena cosecha y Milei no había juntado reservas, que es un poco lo que le dice el Financial Times. Es muy curioso, porque el Financial Times, que es un diario financiero, ayer publica una nota que tiene que ver, me parece, también con las dudas que persisten en el mercado. Porque vos decís, Trump lo recibe después de que vuelve de una gira en la que es súper exitoso en términos internacionales, logra su mayor éxito diplomático, lo recibe, está bien, lo destrata en términos de que está una hora sentado de espaldas siendo un convidado de piedra en una conferencia de prensa en la que no le dan en ningún momento la palabra, pero lo recibe a un país que geopolíticamente no es tan importante para Estados Unidos, como bien dijo Trump en esa conferencia de prensa. Scott Bessent está muy ocupado de Argentina, está permanentemente el secretario del Tesoro, está gastando dólares, está comprando pesos, pasan cosas bastante insólitas, con lo cual todo eso es cierto. Pero ¿por qué entonces siguen habiendo dudas en los mercados? Porque hay obviamente una cuestión electoral respecto de cómo le va a ir a Milei, pero fíjense la nota del Financial Times, uno de los diarios financieros más importantes del mundo. Dice, si la locura consiste en repetir una acción y esperar que el resultado es distinto, entonces uno de los pilares centrales de la política económica argentina roza lo insensato. Dice, están haciendo de vuelta lo mismo que ya saben que sale mal. ¿Y qué es lo que sale mal? Lo que sale mal, dice, es mantener el tipo de cambio fijo como principal instrumento para bajar la inflación. ¿A cambio de qué? Atrasar el tipo de cambio y no juntar reservas. ¿Qué es lo que le dice el Financial Times? Estás haciendo de vuelta lo mismo. ¿Por qué estás esperando un resultado distinto si estás cometiendo el mismo error? Dice, en el caso argentino ha vaciado las reservas valiosas y ha alimentado la fuga de capitales. Esto es insostenible, dice el Financial Times. No habla del riesgo Cuca, sí dice, porque no le gustan. Dice, la oposición peronista no ofrece alternativas viables distintas a estas. Pero no señala eso como el riesgo en este momento. Lo que dice es, ¿por qué está Estados Unidos apoyando a alguien que está haciendo de vuelta algo que ya fracasó tantas veces? Dice el Financial Times. El secretario del Tesoro debería entender mejor que nadie la insensatez de defender bandas cambiarias frente al mercado. Porque Bessent había dicho que el peso está subvaluado, no sobrevaluado, y que van a sostener las bandas. De hecho, ayer Milei en el reportaje, lo tenés, Leo, con Feynman, del cual venimos desglosándolo, dijo que después del 27 de octubre sigue el mismo esquema cambiario. ¿Lo tienen ahí? Sí. Nosotros hablamos de riesgo Cuca. Es decir, todo este ruido, digo, lo fue generando el Congreso con una vocación absolutamente destructiva. ¿Usted cree que todo este ruido se termina después de la elección? Después de octubre. Es decir, termina la elección, cuando vean cómo queda la nueva composición del Congreso y cuando tengamos que avanzar en las reformas que verdaderamente importan, podemos tener matices con el resto del espectro no kirchnerista. Pero, digamos, todos sabemos que hace falta una reforma tributaria, todos sabemos que hace falta una reforma laboral. Bueno, para eso Milei también debería estar ahí. Dale. ¿Hay cambio de régimen cambiario después del 26 de octubre? No. ¿Las bandas van a seguir? Exactamente, hay un esquema, digamos, que está determinado. Eso no se mueve. No, porque el dólar es un precio más. Y si nosotros tenemos tan apretada la cantidad de dinero, no tiene combustible. Bueno, Milei dice, va a seguir todo igual, el punto es que pasen las elecciones y que termine el riesgo Cuca, ¿no? Y dice además, yo me voy a poner a hablar con todos los que no sean kirchneristas y vamos a sacar adelante las reformas, lo cual va a exigir que se siente a hablar. Los gobernadores que hicieron la oferta electoral de Provincias Unidas juntos dicen que nada cambió, que los ignoran, que no se habla de producción, que no se habla de obras de infraestructura, que no tienen diálogo con nadie. Pero más allá que Milei dice, no, todo eso después, que va a abrir el gabinete, que va a empezar el diálogo con otros sectores no kirchneristas para impulsar estas reformas y que todo va a cambiar mágicamente a partir del 27 con el mismo esquema,
no es lo que piensa. El Financial Times, y cierro con esto, dice: ¿cuánto va a durar la reciente generosidad de la América Maga, Make Argentina Great Again? ¿Cuánto va a seguir el apoyo de los Estados Unidos a la Argentina? Es incierto, dice el Financial Times. Milei enfrenta elecciones legislativas cruciales el 26 de octubre. Y Trump dejó en claro durante la reunión que mantuvieron el martes en la Casa Blanca que el apoyo futuro dependerá de que los votantes argentinos respalden al presidente. Y eso no está asegurado. Y además, dice el Financial Times, para lograr dice, Milei merece reconocimiento porque redujo con rapidez un Estado sobredimensionado, dice, pero el éxito de la Argentina para romper este ciclo de décadas de fracasos sucesivos, dice el Financial Times, para lograrlo Milei tiene que permitir que el peso flote libremente y empezar a juntar reservas, que no es lo que dice Milei, que tiene que cambiar. Lo que él dice es que solo que pasen las elecciones, que termine el riesgo Cuca y que todo se arregle el 27 de octubre.